Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos como cada 2 semanas con Alicia Benmergui en Argentina para seguir hablando de Milim, la historia de las diásporas. ¿Qué tal, Alicia? Bien, a veces pienso cuando me llamás y yo te estoy hablando en castellano, tengo ganas de hacer un chiste y decir que nosotros somos los sefaradíes del siglo XXI, porque por lo menos hablamos en castellano y tenemos fuerte... Creo que fue el escritor argentino ashkenazí, evidentemente, Alberto Gerchunov, quien se refirió a este tema cuando escribía artículos como los nuevos sefardíes. Y en cierto modo, cariño mío, no deja de ser así. Nosotros somos, si yo me pongo la cantidad de dichos, refranes, tipo de comidas y toda una serie de herencias, nosotros los que estamos acá también tenemos una fuerte herencia española, digamos sefaradí. Así que bueno, eso era un chiste. Bueno, vamos a seguir hablando de este camino a Occidente, que también llegó a Argentina, pero para eso todavía falta bastante, porque estamos llegando al continente americano, pero al llegar los judíos del este de Europa, de la zona de confinamiento, pues se encuentran con judíos que ya estaban ahí, especialmente judíos sefardíes en Estados Unidos, de los que hemos empezado a hablar, y que ahora vamos a llevar a casos particulares, algunos muy, muy llamativos, como el de este Uriah Phillips Levy, ¿no? Sí, pero antes de hablar de Uriah Phillips Levy, quiero contar algo que no sé si lo conté la próxima vez, así que lo vamos a poner en un contexto para que se entienda bien qué cosa fue esta historia de estos judíos sefaradíes que llegaron a Estados Unidos. Porque es una historia interesante y a mí me parece que no es demasiado conocida. La primera es, bueno, yo estuve mirando que vos pusiste, me parece una de las lápidas o algo del cementerio de Nueva York, que es un cementerio muy antiguo, que es sefaradí, que está ahí al lado del barrio chino, y que es uno de estos cementerios sefaradíes primeros que estuvieron en Nueva York. Pero hubo también uno más antiguo, que todavía está, la sinagoga, que la llaman las hispano-portuguesas, y que está en Rhode Island, en Newport. No sé si ustedes han hablado, pero me gustaría contar algo para poner en contexto la historia de estas familias, de los norteamericanos que se sintieron por una parte, y por otro lado, como Uriah Phillips Levy y muchos otros, eran muy norteamericanos. Este es el primer comodoro en la historia de Estados Unidos, y el comodoro de esa época, que es principios del siglo XIX, equivale al grado de almirante en la actualidad. Pero Uriah Phillips Levy, con haber estado preso por Estados Unidos, por haber trabajado por la gloria y la memoria de Estados Unidos, también era profundamente judío. Y esto es importante señalarlo, porque podían no haberlo sido, y sin embargo, de hecho, pusieron también su corazón, sus energías en la continuidad del judaísmo, así como la pusieron en la grandeza y la creación de Estados Unidos. Así que contamos un poquito que estos judíos, los que llegan a Newport, Rhode Island, se instalan ahí en 1677. Y va a haber dos de estos inmigrantes, uno se llamaba Mordejai Campanal y el otro se llamaba Moisés Pacheco. Se compraron un lote ahí en Newport para hacer un cementerio. Los judíos, uno de los primeros lugares que eligen es un cementerio por el tema de la tradición judía en cuanto a todo lo que tiene que ver con las cuestiones que están relacionadas con la muerte. Y después van a construir una sinagoga. Y esta sinagoga se va a llamar, y la llaman en la actualidad, la sinagoga Touro. ¿Por qué? Porque otro de estos sefaradíes que viene, que va a tener que ver, y que creo que va a ser el primer Hassan, es de apellido Toro. Y en inglés no pueden decir Toro, entonces dicen Touro. Así que esta sinagoga existe, es uno de los lugares más históricos que hay ahí en Estados Unidos. Esta sinagoga son esta clase de sinagogas que se empiezan a construir según el modelo de la sinagoga sefaradí
hispano-portuguesa de Ámsterdam, de las cuales va a haber varias otras que van a estar en el Caribe, que hay muchas de ellas dispersas por el resto del mundo, y esta es una de ellas. Y la historia de Newport es súper interesante por esta comunidad que estuvo instalada ahí, y porque además en la guerra de la independencia los judíos lucharon en ambos bandos. Los que se sintieron ingleses lucharon por Inglaterra, y los que se sentían norteamericanos, no sé si en ese momento la palabra era norteamericano, pero bueno, los que se quieren liberar del yugo inglés van a luchar por la independencia de Estados Unidos. Y es así que los judíos colaboraron. Hubo un ashkenazí, eso lo voy a contar en otro momento, que prácticamente se funde, de apellido Solomon, entregándole dinero a Washington para los pertrechos militares y para todo lo que hacía falta para librar la guerra. Y por otra parte están estos, también entre estos sefaradíes y otros ashkenazíes que lucharon directamente, ofrecieron sus vidas, pusieron sus vidas también al servicio de este Estado incipiente que se va a configurar después de la independencia de Estados Unidos. ¿Por qué estoy contando esto? Bueno, por lo mismo que lo hago siempre, porque en algunos lugares los judíos estuvieron desde épocas lejanas, han participado en los inicios de esta historia, en otras no tanto, pero como gran parte de muchos de nosotros descendemos de inmigrantes, yo de la Argentina, vos también de la Argentina y de otros lugares, muchos judíos que viven ahora en España son descendientes de inmigrantes que han venido de otros lugares. Entonces la sensación es como que los judíos siempre somos recién llegados. Bueno, en este caso no ha sido así, lo mismo que tampoco ha sido en el caso de Inglaterra o de una muy antigua presencia judía. Y bueno, y esto es lo que quiero señalar en este caso. Entonces se cuenta que para cuando fue la guerra de la independencia, llega George Washington, se fue a Newport para pedir juntar juntar el apoyo, obtener el apoyo para la nueva Declaración de Derechos. Entonces un texto nos cuenta que como parte de las ceremonias para la bienvenida al presidente de los Estados Unidos, Moisés Méndez Seixas, que era uno de estos judíos sefaradíes, cuya tumba con las piedritas consabidas están en ese cementerio de ahí de Nueva York. Entonces le dio en el discurso de bienvenida con que Seixas lo recibe a Washington, le plantea los problemas de las libertades religiosas y la separación de la Iglesia del Estado. Dice que la respuesta de Washington llegó a nosotros como una declaración pública del nuevo gobierno en apoyo de los derechos de la primera enmienda. Así que bueno, estos judíos van a participar y posteriormente o más tarde va a haber un joven, era un chico prácticamente, Uriah Levi Phillips, que era el hijo de una familia de ascendencia sefaradí, prácticamente casi se va a escapar de la casa para entrar como cadete de la Marina y de la incipiente Marina norteamericana. No lo quieren a él ahí porque él es judío. En realidad tengo que decir una cosa que es bastante dolorosa. Parece ser que también en la Segunda Guerra Mundial, en las armadas, lo que es las marinas de Estados Unidos y de Inglaterra, trataban de no recibir judíos porque decían que los judíos eran cobardes, y que eso se dijo en la Segunda Guerra Mundial. Y también se dijo en Rusia. Los judíos el primer tiro corren a esconderse debajo de la cama. Es duro lo que digo, pero así fue. No obstante eso, Uriah Phillips Levi es alguien que va a combatir por la independencia de Estados Unidos. Y tal es así que
es capturado en una batalla y va a ser prisionero de los ingleses, creo que más o menos para el año 1825, en la prisión de Exmoor, ahí en Inglaterra. Uriah Phillips Levy es un personaje extremadamente interesante. ¿Por qué es muy interesante? Bueno, porque se ve que era tan capaz y tan hábil como marino que él llega a obtener el título de comodoro, que no se lo conseguía a cualquiera. Y después él llega al Congreso de los Estados Unidos. Y es interesante, voy a contar esta historia breve, pero es de lo más interesante, porque lo que hace Uriah Levy es presentar ahí en el Congreso, ¿no?, la solicitud de retirar algo que era una costumbre terrible dentro de la Marina inglesa, y que después se ve que los yanquis continuaron con esta tradición, y que eran los castigos a los marineros. Es decir, hubo muchas películas, El motín del Bounty, no sé si te acordás de esa película, que era con Marlon Brando, hablaba de los terribles castigos, los latigazos con que se castigaba a los marineros en los barcos, y era de una crueldad, y lo que hay que saber es que muchos de estos marineros no habían sido enrolados voluntariamente, sino que muchos de ellos habían sido secuestrados y llevados a los barcos. Así que esta es una de las primeras medidas humanitarias que le deben los soldados, los marinos norteamericanos a este judío, que tuvo en cuenta la eliminación de esta humillante tradición. A él fue muy perseguido en la Marina norteamericana justamente por estas cuestiones, porque era un judío y no lo querían. Directamente sufrió una gran persecución. Y por otra parte hay toda una historia con él. Hay dos monumentos en Washington en la actualidad, y ambos monumentos fueron pagados por él, por Uriah Levy. ¿A quién estaban dedicados estos monumentos? A Jefferson. Él tenía una enorme admiración por Jefferson. Para él Jefferson representaba el espíritu republicano, la idea de la democracia, toda una serie de valores que le inspiraron a él. No sé si vos viste una serie norteamericana que cuenta la historia de Jefferson y cómo Jefferson deja que a su amante negra y a sus hijos, él tuvo hijos mulatos, deja que se los lleven para trabajar de esclavos. Entonces, no tengo tanta admiración por la figura de Jefferson, pero esta es la historia. Y la historia es que Jefferson se había construido una casa muy hermosa ahí en el estado de Virginia. Una casa preciosa que tenía un nombre italiano, Monticello. Y cuando él llega con toda su admiración, Levy, a Monticello, se da cuenta que Monticello está totalmente degradada, está en una decadencia terrible, y entonces él compra Monticello y decide reconstruirla también en homenaje a la memoria de Jefferson. Esta historia de él creo que hay un regimiento que está tiene en la actualidad el nombre de Uriah Levy, pero además Uriah Levy pagó escuelas judías. Uriah Levy se ocupó del tema de la continuidad del judaísmo, pagó de su propio bolsillo instituciones judías para el mantenimiento del judaísmo y de las tradiciones judías. No sintió en ningún momento que existiera ningún conflicto entre sus dos pasiones y sus dos amores. Es evidente que si él fue capaz de sufrir tanta persecución, de sufrir prisión, de haber arriesgado su vida combatiendo por la independencia de Estados Unidos, evidentemente él se sentía muy norteamericano, pero a la vez también él nunca abandonó
ese sentimiento judaico, ese sentimiento de amor por su propia gente, por la continuidad del judaísmo, y esta es una cosa bastante sorprendente e interesante que se me ocurre que no mucha gente lo sabe y lo conoce. ¿Tenemos un ratito más? Sí, pero poquito. Bueno, yo tuve la suerte, yo no sé si algún día volveré a Europa, pero yo adoro, no es ningún secreto, creo que siempre lo digo, Europa. Me gusta mucho España, de España todo lo que es el sur y Andalucía es una cosa así que me fascina, me gusta todo, va. Pero por estas cosas, como Estados Unidos está más cerca, o tal vez uno siente que hay una historia más próxima a nosotros, nunca había ido hasta que mi hijo se fue con una beca y bueno, prácticamente ahora vive allá. Y bueno, y entonces cuando él se fue a vivir allá, nosotros entonces empezamos a conocer y nos dimos cuenta que también había una historia bastante antigua en Estados Unidos, lugares así que parecen pedazos de Europa, trozos de Europa o de Inglaterra, en fin. Pero cuando estuvimos en Filadelfia, hay un antiguo cementerio en Filadelfia de estos judíos, y entonces están los que son los sefaradíes, incluso hay un cementerio sefaradí y hay otro donde están los mezclados, los que se casaron y hicieron sus parejas, porque bueno, en la primera declaración de la independencia de Estados Unidos figuran la firma de judíos, y había de judíos sefaradíes y de judíos ashkenazim, pero hay toda una historia que a mí me parece que es importante que la gente conozca, y a veces que los mismos judíos conozcan, porque a veces uno no sabe estas cosas. El otro día alguien me dijo, ay, ¿cómo es posible que no conozca esto? Le digo, bueno, yo estudié para profesora, este es mi trabajo y yo tengo el deber y la obligación de conocerlos, pero eso no le sucede a todo el mundo. Así que bueno, nosotros nos ocupamos de esto. Gracias a ustedes, a Radio Sefarad, y bueno, y a mí porque estos temas me parecen fascinantes. Bueno, pues quedamos así. Vamos a recordar que la página web donde pueden encontrar esta historia y muchas más es www.milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir una vez al mes de forma gratuita en su correo electrónico el boletín con historias de la historia judía escribiendo a cultural@net.com.ar. Dicho todo lo cual, pues despedimos esta 14ª entrega del capítulo Camino a Occidente, camino a la 15ª, que será dentro de 2 semanas, que seguiremos hablando de los judíos sefardíes en Estados Unidos y su papel en el desarrollo de la comunidad tal como la conocemos hoy día. Muchas gracias, Alicia, por habernos atendido. Gracias a vos.